discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todas las personas que tienen la oportunidad de estar viendo este video. Les habla Rafael Duarte Ortiz, sacerdote de la Diócesis de Málaga-Suatá. En este momento hago parte de la Vicaría de San Francisco de Asís, párroco de Enciso, la parroquia Jesús Nazareno. Es el emblema que tengo en mi camiseta hoy, Jesús Nazareno en Enciso. Pues la idea es compartir un ratito sobre el tema de la Sagrada Eucaristía, pero especialmente en el Antiguo Testamento. La Sagrada Eucaristía desde el comienzo, digamos, de la historia de nuestra salvación. Seguramente que algunos dirán, pero bueno, si es que la Eucaristía comenzó con nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿por qué no va a hablar del Antiguo Testamento? Resulta de que Dios, en su infinita misericordia, ha hecho para nosotros un plan de salvación, una historia de salvación, y prácticamente desde antes de la creación del mundo ya pensó en nosotros, sus hijos dispersos por el mundo, pero también ya pensó en alimentarnos con el pan bajado del cielo. Entonces, por eso vamos a hablar de algunas cosas, son muchas las que hay, pero por lo menos algunas que nos ayuden a pensar en los comienzos de la Eucaristía, o sea, la Sagrada Eucaristía ya prefigurada en el Antiguo Testamento. Pues el hecho de hablar de la Sagrada Eucaristía en estos días y comenzar estos temas ahora en este tiempo es cercano al Corpus Christi, cercano al mes de junio, pues es sencillamente para contextualizar con el tiempo litúrgico, pero realmente el día de la Sagrada Eucaristía es todos los días, es hoy, de hoy en adelante, y desde luego también de aquí hacia atrás, para mirarlo desde el Antiguo Testamento. Por eso, pues, si miramos desde el momento de la creación, cuando Dios coloca a nuestros primeros padres a vivir allá en el jardín del Edén, podemos decir que allí ya estaba una mesa servida, dice la Sagrada Escritura, con toda clase de frutos agradables a la vista, sabrosísimos al paladar. Era el banquete que Dios había colocado ya para nuestros primeros padres. El contexto también es que ellos eran, desde luego, los seres en una evolución muy primigenia, estaban aún viviendo en sus cavernas, eran recolectores. Desde ese momento ya podemos hablar del ser humano en comunión con Dios, compartiendo ese banquete en el jardín del Edén. Sabemos que en un momento se rompió esa comunión, no por culpa de Dios, sino por culpa del ser humano que rompió esa comunión. Desafortunadamente, entonces, ahí viene una historia pues un poco triste también para la humanidad. Pero esa misma comunión poco a poco se fue otra vez construyendo, y muy especialmente con nuestro Señor Jesucristo, que vino para que la comunión se hiciera plena, se hiciera perfecta. Y hoy, cuando nosotros hablamos de la Sagrada Eucaristía, estamos hablando de la plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. El mismo árbol que habla allá el libro del Génesis tiene relación, porque es el árbol, dice la Sagrada Escritura, donde nuestro enemigo nos venció, pero luego el árbol donde fue vencido, el árbol de la cruz, desde luego tiene relación con la Eucaristía, porque nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo en la cruz. Su cuerpo estuvo colgado en la cruz como ese sacrificio agradable a Dios para la salvación de todos nosotros. Entonces, por eso pues tiene ese sentido maravilloso. Desde el comienzo de la humanidad también,
aparece en la Sagrada Escritura y es cada rato el tema del altar. El altar, recordamos, por ejemplo, Caín y Abel ofrecían sacrificios al Señor. El uno pues ofrecía unos sacrificios que no eran de lo mejor que producía y el otro pues Abel realmente de lo mejor de sus ganados. Pero desde ya estaba el altar de ofrecer sacrificios a Dios. Allí podemos ver también prefigurado el altar de la celebración. Recordamos que realmente Cristo es sacerdote, víctima y altar. En otros hechos podemos mirar nuestro Señor Jesucristo cada rato hizo referencias al Antiguo Testamento y Él mismo lo hacía para que se cumpliera la Escritura, dicen los evangelistas. Encontramos, por ejemplo, un personaje que lo cita el libro del Génesis, por allá en el capítulo 14, Melquisedec, rey de Salem. Dice que él presentó pan y vino a Dios, orando precisamente y dando gracias a Dios por la vida y el trabajo que estaba realizando Abraham frente a ese pueblo escogido. Entonces encontramos también a Melquisedec, inclusive lo nombramos en alguna de la plegaria eucarística, sacerdote del Dios Altísimo, que ofreció pan y vino en prefiguración de Cristo. Cristo entonces presentó luego la ofrenda, que fue su cuerpo y su sangre, pero ya lo veíamos por allí prefigurado. Podemos ver también una prefiguración de la Sagrada Eucaristía en la historia de Abraham cuando ofrece a su hijo en sacrificio, a Isaac. Recordamos que la historia dice que van juntos hacia el monte del sacrificio y el niño es el que pregunta a su padre, bueno, pues aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y dónde está el cabrito, el corderito que vamos a ofrecer? Dios proveerá, es la respuesta. Dios proveerá, responde Abraham, y Dios allá realmente se encargó de que hubiera un cordero para el sacrificio. Recordamos que la historia dice que Abraham entonces vio un cordero que por los cuernos estaba enredado de la maleza, lo lleva y lo sacrifica. Allí está también la prefiguración de Cristo, el Cordero de Dios. Dios lo tenía previsto para que quitara el pecado del mundo y precisamente así de esa manera se realizó. Entonces hablamos precisamente de nuestro Señor Jesucristo ya prefigurado allí. Entre tantos hechos que hay que ya nos van mostrando el sacramento de la Eucaristía, tenemos que también encontrar el hecho de la Pascua judía. Recordamos que en un momento de la historia salió el pueblo de Israel desde Egipto, donde estaban siendo esclavos, y ellos salen a la libertad, salen a la liberación total. Tienen que irse hacia la tierra prometida, pero cuando salen celebran lo que se llama la Pascua. Recordamos que fue todo un ritual, había que tener pues un cordero de un año, cordero o cabrito, que no tuviera defectos, que lo pudiera compartir la familia. Si era mucho para una familia, se reunían 2 familias o más. Con la sangre del cabrito también se untaban las jambas de las puertas para que cuando viniera el Señor en la noche identificara que ahí estaban los israelitas y no eran los egipcios. Esa Pascua había que comerla a toda prisa porque había que salir prácticamente corriendo hacia la liberación. Es la Pascua de la liberación y desde luego que allí está prefigurada la Sagrada Eucaristía de una manera maravillosa. La Sagrada Eucaristía es la comida de la liberación. Cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, estamos colocándonos en camino, nos ponemos en marcha. Sentimos entonces que esa liberación nuevamente empieza. Necesitamos entonces esa Pascua que nuestros antepasados allí comieron para tener las fuerzas necesarias de salir al desierto, empezar a caminar. Ellos no sabían que sería tan largo, pero resultaron siendo 40 años. Y por eso ellos allí tomaron fuerzas para arrancar. En nuestra vida nosotros necesitamos desde luego también tener las fuerzas necesarias para que seamos capaces de asumir
lo que nos vaya apareciendo en nuestra vida, ya sea también el desierto, ya sea el mar rojo, ya sean las dificultades, ya sean los problemas, el desánimo que pueda aparecer, nada nos puede detener, ¿no? Allí precisamente tomamos nosotros esa energía maravillosa. Por eso, hoy día casi que nos preguntamos, si nosotros no nos alimentamos con el pan de la Sagrada Eucaristía, ¿de dónde vamos a tener fuerzas para asumir las dificultades que se nos presenten? ¿Dónde vamos nosotros a sacar esa energía para que seamos capaces de cumplirle a Dios y de cumplirle a los demás? Pues sencillamente del banquete de la Eucaristía que, repito e insisto, estaba ya prefigurado allá precisamente en esa Pascua que vivieron nuestros antepasados al salir de la esclavitud y pasar a la libertad. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos pasando de la esclavitud a la libertad. Eso realmente es algo maravilloso y hay que vivirlo y hay que experimentarlo cada día. Es extraño que alguien pueda decir, puedo vivir sin la Eucaristía. No, por lo menos, con lo que se llama la comunión espiritual. Desde luego que cuando se participa en la Santa Misa también se participa de la comunión con la palabra, se participa de la comunión con el resto de la comunidad que se reúne y todo eso nos alimenta y nos fortalece. Pero desde luego quien puede también pasar y recibir a nuestro Señor Jesucristo hecho pan, pues obviamente recibe ese alimento bajado del cielo. Los israelitas también aparece un signo muy interesante en la misma Pascua judía, y era que había que celebrarla con un pan que se llamaba el pan ácimo. El pan ácimo es un pan sin levadura, o un pan, ¿por qué sin levadura? Sencillamente porque la noche de la liberación no había tiempo de dejar la masa que se fermentara. Entonces había que hacer unos panes a prisa y corriendo, sin que se fermentaran, y resultaron siendo entonces los que acompañaron esa Pascua judía. Y mire que la Iglesia ha tomado esa figura para que lo que nosotros llamamos las hostias o las formas que consagramos en la Eucaristía siguen siendo pan sin levadura. Esas hostias son sencillamente harina y agua. Harina y agua con un poquito de calor ya da esas hostias. Siguen siendo entonces ese pan ácimo que comieron allá nuestros primeros padres al momento de salir de Egipto. Y así precisamente lo va encontrando ya luego los evangelistas y nos hablan de él, nos hacen referencia a ese pan que se utilizó en la Pascua judía y que hoy día nosotros lo seguimos utilizando. Tendríamos que hacer referencia a tantas cosas. Otra cosa que no podemos pasar por alto es también el maná. Recordamos precisamente que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, obviamente si fueron 40 años y ellos solo llevaban algo para comer el día que salieron de Egipto, por el camino escasearon los alimentos y ya no habían alimentos. Dice que el Señor los alimentó con un pan bajado del cielo, el maná. El maná pues que era un alimento que misteriosamente por las mañanas aparecía junto a los campamentos, porque ellos estaban viviendo en esas carpas. En las carpas, en el desierto, cada noche, y por la mañana, misteriosamente, amanecía en los campamentos rodeados de un maná, pan bajado del cielo. Nuestro Señor Jesucristo mismo habló de ese maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron, dice Jesús, y yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ese maná inclusive lo tomaron ellos como un alimento sagrado que lo llevaron luego junto con las tablas de la ley, con el arca de la alianza, a la tienda de campaña que era la tienda de Dios, la tienda del encuentro, y lo transportaron desde luego por largo tiempo. Otro signo que podemos nosotros encontrar referente a la Sagrada Eucaristía era la sangre. Ya les decía que el altar siempre estuvo presente, los sacrificios que ofrecían, los cabritos, los corderos, inclusive a veces un novillo, hasta yunta de bueyes ofrecían ellos.
Recordamos que cuando Moisés vino con las tablas de la ley, en ese momento ofreció un sacrificio al Señor y con la sangre del cordero lo que hizo fue rociar al pueblo, como si hoy estuviéramos rociando con el agua bendita y estuviéramos haciendo una bendición a la comunidad. Así lo hizo también Moisés con el pueblo de Israel, rociándolos con la sangre del cordero. Y desde luego que allí nosotros vemos prefigurada la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, capaz de quitar el pecado del mundo. Entonces, fíjese cómo hay de figuras maravillosas en el Antiguo Testamento. No era entonces, digamos, que la Eucaristía hubiera empezado con la última cena, sino que realmente estaba prefigurada de una y de muchas maneras. Los israelitas también le ofrecían al Señor una acción de gracias, y así como le ofrecían las primicias de sus cultivos y de sus ganados, también le ofrecían panes y los dejaban en el templo. Ya en el templo de Jerusalén los dejaban también. Nuestro Señor Jesucristo hace referencia que en una ocasión el rey David tuvo que entrar con sus hombres, con su ejército, y comerse el pan, que también se llamaba el pan de la presencia. Estaba reservado para que se lo comieran los sacerdotes en ese momento, pero el rey David, por hambre y por necesidad, tuvo que alimentarse con ese pan. Nuestro Señor Jesucristo hace referencia a él, pero al mismo tiempo estaba haciendo referencia a que él era ese pan vivo bajado del cielo. Nuestro Señor Jesucristo es ese pan que nos alimenta, que contiene en sí todo deleite. Entonces, esa fue otra de las maneras como nosotros podemos encontrar allí prefigurada la Eucaristía, en esa ofrenda que era la acción de gracias, y que los israelitas continuamente lo hacían, porque ellos desde siempre tuvieron el sentido de agradecerle a Dios todo. Ya lo decíamos, desde Caín y Abel empezaron a ofrecer lo que ellos producían, y eso nunca paró, siempre lo hicieron, y al Señor siempre le ofrecieron lo que ellos, de lo mejor que ellos tenían, de los mejores frutos de la tierra que ellos tenían. Después nuestro Señor Jesucristo hasta les corrige que hubo unas desviaciones y se dedicaron a ofrecer cosas quizá muy pequeñas, a preocuparse más bien por la menta y el comino, les dice Jesús, y a pasarse de otras cosas supremamente importantes, pero esas fue ya correcciones que Jesús hizo. Entre tantos pasajes del Antiguo Testamento, también podemos encontrar un pasaje del profeta Isaías, más que un pasaje, es una larga descripción que se llama el siervo de Yahvé, que hace referencia clarísima a nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta una prefiguración total de Cristo. Habla del siervo, dice que es un hombre afligido, herido por nuestras faltas. Dice que es como un cordero llevado al matadero, que ofreció su vida por el pecado nuestro. Eso está en Isaías, en el capítulo 53. Además también lo llama el justo que es capaz de justificar a muchos. Recordamos que luego Juan el Bautista a Jesús lo llama el Cordero de Dios, y al mismo tiempo también el apóstol San Juan a Jesús lo llama el justo, el intercesor, el defensor ante el Padre por nuestros pecados. Pues de esa manera nosotros estamos encontrando mucho simbolismo de la Sagrada Eucaristía. La verdad que hay muchos, pero no se trata tampoco de agotar todos, y no se trata de tomarnos demasiado tiempo en este rato que ustedes están dedicando a escuchar la prefiguración de la Sagrada Eucaristía. Puedes terminar diciendo que la Eucaristía es ese don grande, el don más grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque Él mismo es el centro de nuestra fe, se nos ha querido dar como alimento, y todos sabemos que de lo que nosotros nos alimentamos, realmente eso somos en nuestra vida. Así como nos alimentamos, eso somos. Eso es como cuando un gusanito de la huerta que se está comiendo los repollos, lo matan, lo espichan
por dentro lo que tiene sencillamente es materia verde, el repollito que se ha comido. Pues así mismo somos nosotros. Si nos alimentamos del cuerpo y sangre de Cristo, eso somos también nosotros. También nosotros somos cuerpo y sangre de Cristo. Por eso es supremamente importante, insisto, que nunca dejemos de alimentarnos con ese pan bajado del cielo. Hemos hecho entonces una pequeña cronología, comenzando desde el libro del Génesis y llegando también hasta el Nuevo Testamento. En el próximo video ya nuestro hermano sacerdote Manuel estará hablando de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, estará hablando propiamente de la Última Cena e inclusive de la liturgia que hoy día celebramos para la Eucaristía, pero la idea pues en este momento era hacerles ver que Dios ha preparado una historia maravillosa y que desde el momento que Él nos creó ya tenía pues decidido que nos iba a alimentar con ese pan bajado del cielo. Pues muchísimas gracias a todos los que han querido ver este video, espero que sirva, espero que a todos nos ayude y que sobre todo después de verlo tengamos unas ganas inmensas de participar del sacramento de la Eucaristía y alimentarnos con ese pan bajado del cielo que es Cristo el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se